Pues esto es poderoso, hermano. En el espíritu hay niveles. Yo le decía a la profeta Jenny que hay niveles de circuncisión. Sí. Siempre he visto la vida espiritual como una escalera. Hay peldaños, ¿cierto? Y depende del nivel del espíritu, así es el lenguaje que vamos a tener. Y voy a hablar desde un nuevo nivel, que Dios me lo acaba de decir, de revelación en mi espíritu. Diga, gloria a Dios. Y Dios te va a elevar a un nuevo nivel de revelación. El Señor se complace en los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor busca sedientos y hambrientos de Él. Amados, qué poderoso es lo que el Señor nos va a hablar hoy. Hay una palabra en Apocalipsis 4, verso 1 al 2. Apocalipsis 4, verso 1 al 2. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta, diga, la puerta se abrió. Dice, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Mire a su hermano y dígale, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos va a hablar de una manera maravillosa a todos nosotros como ministros que somos del reino. Hay una impartición hoy especial para el liderazgo, y más para el liderazgo, para el sacerdocio espiritual y para la generación de relevo que Dios está levantando. Vamos a hablar algo a la medida que el Espíritu nos permita sobre altares celestiales. ¿Cómo le parece? Eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo, habla de altares celestiales. Altares celestiales. ¿Sabe que la Biblia habla de cielos? ¿Sí lo ha leído, cierto? Cielos. No habla de cielos, sino de cielos. Representan niveles de gobierno, niveles de autoridad, niveles de revelación, niveles, escuche, de dimensiones en el Espíritu. Aleluya. Pero el Señor me dijo algo y me identificó con un altar que quiero hablar hoy, y es el altar de la generosidad. Empecemos por ahí. Diga, altar de la generosidad. Usted sí sabe que hablando de altares celestiales, nosotros no vamos, somos invitados. Usted no va, Él lo invita. Usted no entra, se le abre la puerta. Dice, y oí una voz que me dijo, ven. ¿Qué quiere decir? Que fue llamado. Ahora, cuando dice ven, porque te voy a mostrar. Vienen dimensiones en las que vamos a ser, escuchen, empoderados para un alcance de visión que no hemos tenido hasta ahora. Y vuelvo a lo que le iba a decir sobre el altar de la generosidad. Hay muchas cosas que podemos hacer, y está bien uno entender la palabra y hacer algo con propósito. Pero el Señor me mostraba la plataforma o el fundamento donde está, escuchen, donde está la dimensión de lo que realmente representa un altar.
Y todo altar en Dios tiene que tener una base, tiene que tener un fundamento, y es el amor de Dios. ¿No le parece? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo diese mi cuerpo para que lo quemara, y no tengo amor, nada soy, como címbalo que retiene. Empecemos por ahí. Todo está fundamentado en el amor, porque todo tiene que ver con la esencia de Dios, que Dios es amor. El altar de la generosidad. Usted da y yo doy, muchas veces confiando en lo que dice la Biblia. Da y se os dará, ¿cierto? Pero el amor no espera recibir. No busca lo suyo, no se irrita, no se envanece. Usted ya sabe lo que dice 1 Corintios 3. Entonces hay un nivel donde se desatan los más grandes beneficios para la iglesia, y es en el amor de Dios. Entonces, ¿por qué damos? Sería la pregunta. Si damos por amor, estamos haciendo lo que el Señor quiere. Y el altar de la generosidad va a crecer en la iglesia en estos últimos tiempos. Y el pueblo se va a involucrar como nunca en el Espíritu para dar. Escuche lo que acabé de decir, en el Espíritu para dar. Y no solo va a estar en expectativa de qué es lo que el Señor le va a dar, sino estará buscando, Señor, ¿y a dónde quiero hacer algo por alguien? Señor, permíteme bendecir a mi hermano, pero hay una motivación y se llama el amor de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en este altar de la generosidad? Hay gente que le da a otro por muchos motivos. O hay gente que hace las cosas y muchas veces sin esta base, que se llama el amor de Dios. Amén. Entonces empecemos desde hoy a entender que hay un altar que se llama el altar de la generosidad. Hay otro altar que es el altar de la misericordia. El misericordioso alcanzará misericordia. No voy a profundizar porque hay otras cosas que quiero decir, pero esos son altares. Y como hablé de dimensiones, tiene que ver, o de niveles, tiene que ver con altura. A la medida que usted da, será la medida que usted conozca ese amor de Dios. A la medida que usted da, será la medida, escuche, en la que usted va a caminar en ese altar de la generosidad y de la misericordia. Usted sabe que tristemente una parte del pueblo de Cristo le es más fácil juzgar que extender la mano para ayudar. ¿Cuál ha sido el pensamiento de muchos cristianos desde que los venezolanos empezaron a entrar a Colombia? Yo lo sé porque yo lo he escuchado. ¿Sabe que Dios le dio una oportunidad a Colombia para ser generoso, para tener misericordia? Pero muchos, aún cristianos, y no hablo de los de afuera, porque a veces el de afuera practica más que el de adentro, tuvieron una mentalidad y un corazón que no mostraba un altar generoso. Porque el extranjero hay que saberlo atender según lo que dice la Biblia. El misericordioso alcanzará misericordia. Diga conmigo, altares celestiales. Y usted cree que esto es terrenal, pero esto tiene que ver con el reino espiritual, hermano. Ahora, cuando nosotros empezamos a ser generosos, vivimos dentro de un reino que es generoso. Y a la medida que avanzamos en esta experiencia de vida, así mismo se nos va a ser añadido algo más. Y si usted no ve para usted, usted va a ver para sus hijos, porque esa generación nos va a alcanzar lo que usted un día hizo. Yo he tenido un sentido de revelación
de hablar sobre la mayordomía del altar, la administración del altar, porque pocos entendemos que somos un altar y depende de cómo nosotros administremos ese altar. Se lo voy a mostrar bíblicamente. La Biblia a Jesús lo estableció, lo declaró como el Cordero de Dios. Y si usted mira qué es un cordero, en la representación de ese animalito va a entender. Y al Espíritu Santo como una paloma. Dice que en el río Jordán vino el Espíritu Santo en forma de y reposó, diga conmigo, reposó sobre el cordero. ¿Saben que el Señor está esperando que administremos nuestro altar, nuestra vida, para que el Espíritu pueda tener reposo? Por eso la Biblia dice, no contristemos al Espíritu, ni apaguemos el fuego del Espíritu, o sea, administremos bien nuestro altar, porque el Señor quiere hallar reposo, que en muchos no encuentran reposo. Alabamos al Señor. Voy avanzando rápido. Y dice la Escritura, y después de esto, diga conmigo, hay un después. Y yo profetizo después de este día, después de estos 2 días proféticos del Espíritu de Elías, que ha estado ministrándonos, después que el Señor nos visita de una manera tan poderosa esta mañana, después que del Rey de Reyes y Señor de Señores vino Él mismo acá con sus santos ejércitos de ángeles, se ha abierto una puerta. Se ha abierto una puerta. Y no solamente se ha abierto una puerta en el cielo, escuche, sino que algo está diciendo el cielo a nuestro favor. Está hablando Dios con nosotros y nos está invitando a subir. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que nos posicionemos en la nueva dimensión de gobierno y de autoridad que se nos ha sido dada. Hay niveles de interpretación. Diga interpretación. Dijo Pablo, cuando yo era niño, hablaba como un niño, veía como un niño. Ahora yo lo voy a llevar en lo que el Espíritu me está mostrando. Hay una etapa donde somos niños y ese tiene que ver con un nivel, ¿cierto? Nadie nace de nuevo y se vuelve anciano, que habla de madurez espiritual. Todos vamos en un proceso, pero yo sé que aquí hay una generación que ya no son niños, que ya no somos niños. Entonces el Señor nos dice que nos está llevando a entrar en un nivel de posición de madurez espiritual, porque hay un altar nuevo para nosotros. Y dentro de esa nueva dimensión de altar hay un nivel de revelación. Lo que no veíamos, lo vamos a ver en la Escritura revelada. Lo que no entendíamos, lo vamos a entender en el Espíritu. Lo que no manifestábamos, lo vamos a manifestar en el Espíritu. Porque estamos siendo dimensionados en el altar. Ven y sube acá. ¿Cuántos están oyendo esa invitación? Dice el Señor que Él nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Cuál es el peligro de que podamos o que se nos invitara a un lugar y no estar listos para estar ahí? Hay un riesgo, hermano. Por eso a un niño no se le puede tratar como un adulto. Hay un riesgo, porque cada dimensión, cada promocionamiento en el reino va a crear una demanda de administración y de mayordomía. Usted y yo tenemos que aprender a ser buenos mayordomos y buenos administradores de la gracia. Al que más se le da, más se le demanda. Y le estoy hablando a ministros. Y ahí es donde está pereciendo una generación. Porque queremos mucho, pero no estamos siendo capacitados para ministrar.
Y esto viene todo del Espíritu Santo, hermano. Diga, altar de generosidad, altar de misericordia. Y hay un altar que es el altar de la visión. Diga conmigo, vamos subiendo de nivel ahí, hermano. Altar de la visión. ¿Sabe qué dice? Te mostraré las cosas que sucederán. Dios nos está llamando a entender el lenguaje de la visión. Diga conmigo, cada visión tiene un lenguaje. Y nosotros tenemos que saber hablar en el nivel de la visión. Isaías capítulo 6. Usted me va a decir si estoy bien o no, porque no estoy mirando ahorita la Biblia. Donde Isaías se encuentra con el Dios de la gloria en el templo. Creo que Isaías es. Ok. Isaías ve la gloria de Dios. Dice que sus faldas llenaban el templo. Querubines, serafines, que decían: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los oficiales del templo se estremecieron. Y la casa se llenó de gloria, de humo, del espesor, del cabot, de ese peso de Dios. Cuando toda esta dimensión, diga conmigo, una dimensión con la gloria. Cuando todo este peso vino, cuando el profeta, por la gracia de Dios, fue invitado a ver lo que solo Dios permite ver, entonces él levantó una expresión. Diga conmigo, ay de mí. Ay de mí, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Para esa dimensión profética se necesitaba un carbón encendido, se necesitaba un ángel de alta jerarquía y se necesitaba, escuche, fuego. Hay varios elementos ahí para que se purificara el profeta. Y no está hablando aquí de pecados carnales. Está hablando de dimensiones en el espíritu que tenemos que trascender. Porque a un mayor nivel, escuche, de altar, hay un mayor nivel en cuanto al lenguaje del espíritu. Y cuando el hombre de Dios fue quemado con ese carbón encendido, Dios le cambia la dimensión de hablar al profeta, porque hay muchos altares que son derribados por la misma palabra. Hay gente que construye altares y luego los derriba. Imagínate cuándo va a hacer algo. Construye un altar y luego lo derriba. ¿Cómo lo construye? Con adoración. ¿Cómo lo construye? Con alabanza. ¿Cómo lo construye? Con la palabra. ¿Cómo lo construye? Con ayuno. ¿Cómo lo construye? Con una vigilia. ¿Cómo lo construye? Buscando al Dios del altar, pero lo destruye con lo que habla. Cada visión va, escuche, a demandar un lenguaje. Por eso, a los ungidos de Dios y a los profetas de Dios, y según el nivel que nosotros tengamos, se nos demanda separación, administración, mayordomía. Un hombre que está avanzando en el nivel de su altar y está entendiendo la visión, al mismo tiempo está habiendo una separación profunda de algo, de alguien. A nosotros no nos es permitido vivir y andar como muchos. ¿Sabe qué dice la palabra? En el año que murió el rey Usías. Y el rey Usías era familia del profeta Isaías. Aparte de eso era el rey, que me habla de un gobierno. Dios tuvo que romper un gobierno aquí. Dios tuvo que circuncidar al profeta para que el altar de la visión se dimensionara. Y luego tuvo que ser purificado desde un altar, el altar de la gloria,
para que Él se convirtiera en la manifestación de esa gloria. ¿Entendió el principio? Señor, ayúdame, porque hoy estoy hablando ya en otro nivel, que le estoy hablando a otras personas, o está hablando el Señor a otras personas, que son los sacerdotes de Jehová, los ungidos de Dios, los profetas de Dios, los hijos del Dios de la gloria. Los niveles de altares tienen que ver con niveles de posicionamiento. Usted sí sabe que hay altares angelicales. ¿Me meto para allá o mejor me quedo aquí? Porque esto es más alto. Yo sé que hay unos que dicen, hágale profeta, empújenos para allá, vamos, porque eso es lo que yo quiero. Serafines, querubines, ángeles, arcángeles. Usted sabe más que yo de angelología. No es lo mismo uno que otro. Y ellos viven en diferentes niveles. Eso es como en el ejército. Cuando la visión crece la dimensión angelical. Usted va a caminar con nuevos ángeles. Hoy estamos estrenando ángeles. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Diles, mire que el Señor es bueno, hermano. Me lo acabo ahorita de recordar. Diles que el ángel de la sabiduría está contigo también. O sea, que está ministrando sabiduría. El ángel de la sabiduría. El libro que no traje ahora, pero ya el Señor lo va a enviar para acá, o si Dios me permite volverlo a traer, que se llama Viendo y Viviendo en el Reino del Espíritu. Se trata de ángeles. Y si usted ve, hay ángeles mensajeros, hay ángeles que traen milagros, y hay ángeles comisionados para ciertos conflictos espirituales. Pregúntenle a Miguel, pregúntenle a Gabriel, el mensajero de Dios. Diga conmigo jerarquías. Yo no sé por qué estoy enfocado, o Dios lo sabe, en la visión. Mire que hoy siento el enfoque es la visión. Porque la visión camina junto a la provisión. Son hermanas gemelas. Que dije que la visión camina junto a la provisión. Y cuando hablo de provisión, no solamente estoy hablando de economía. Estoy hablando del ministro, de la administración o el suministro del Espíritu. Estoy hablando de ese nivel en el que te vas a mover angelicalmente, porque dependiendo de la visión, así es la comisión. Y la comisión que tú y yo vamos a llevar depende de un nivel de altar angelical. Amén. ¿Entendimos? No es lo mismo ir a la batalla por un hogar que ir a la batalla por todo un territorio. Se requiere de un altar angelical. Se requiere de una posición en el Espíritu. Se requiere de saber hablar. ¿Sabe qué me gusta del Valle de los Huesos Secos? Aparte de todo lo que significa, lo que dice Ezequiel 37:7. Eso, y fue llevado primero en el Espíritu. Y se le mostró el Valle de Huesos Secos. Pero dice Ezequiel 37:7, y profeticé. ¿Cómo profetizó? Tirando flechas a lo loco, diciendo lo que le parecía decir. Dice, como se me fue dicho. Diga, hay una voz que dirige. Y hay una voz que manifiesta lo sobrenatural. Diga conmigo, direccionamiento. Y esa voz, hermano, lo primero que hace es que produce un ruido. ¿Qué es ese ruido? Diga conmigo, los ejércitos de Dios. ¿Qué fue lo que levantó el Señor del Valle de los Huesos Secos? Un ejército. Ese ruido era un ejército celestial. Y luego, ¿qué vino detrás del ruido? Dice un temblor. Ahora, amados, todo tiene que ver con un nivel de posición en el altar
angelical, pero con un nivel de voz que venía del espíritu al espíritu del profeta. Como se me fue dicho, huesos secos, oí palabra de Jehová. Esto es poderoso, porque yo me está mostrando ahorita que así es como el valle de huesos secos se va a levantar. La generación que está muerta, pero que tiene propósito. La región que se murió por lo que sea, pero que Dios va a resucitar. La nación que necesita despertar y va a despertar. Hay alguien que va a entender, porque va a moverse dentro de ese nivel del espíritu. Yo les decía a ustedes que hace poco el Señor me comisionó para darle palabra profética. Bueno, estoy comisionado a ir a ciertas ciudades, creo que pues tiene que ver con el país. No sé si después Dios me dice, ahora salga a las naciones en este nivel. Pero ahora estoy entendiendo que hay una plataforma angelical para eso. Y le voy a decir algo, cuando estuve en México, yo, por la gracia de Dios, ustedes me acompañaron en oración y los bendigo por eso, que algunos sintieron lo que pasaba en el reino, porque eso no fue fácil. A mí me dijo un varón en la plena plataforma, digo yo, una de las centrales plataformas del enemigo en México, allá en la Ciudad de México, mirando unas pequeñas pirámides que habla de esa cultura indígena, unos monumentos de iglesias, ya saben a cuál me refiero, y en medio de toda esa plaza, hermano, y un pastor con una fe que obligó al profeta, hermano, suelte una palabra, porque aquí va a pasar algo. Y yo recuerdo que yo dije, veo ángeles que se intervienen ahora, y yo di una palabra, y a las 3 de la mañana, yo lo hablé a las 4 de la tarde, a las 3 de la mañana hubo un temblor en México, y una cúpula de unos 15 metros, una cúpula que había una especie de, ¿cómo le digo yo?, una piedra, cayó sobre el altar principal, hermano, y lo quebró. Eso salió en las noticias. Ese pastor al otro día, ahí sí que, hermano, se volvió más creyente el profeta y quería que profetizara en todos los pueblos donde iba, contra lo que estaba. Entonces mire que hubo un nivel de manifestación. Eso tiene que ver con un nivel de altar. Imaginen lo que puede hacer de aquí en adelante el Señor con nosotros. Estamos hablando, hermano, ¿de qué estamos hablando? De los altares celestiales. Vamos a salir de la tierra. Yo siento decirles esto. Se va a sentir raro cuando empiece a caminar y a oír carros de fuego a su lado. Cuando usted voltee, ¿quién fue el que corrió? A veces a mí me pasan en la casa cosas raras. Yo sentí que alguien estaba. Yo no sé si es que se esconden los ángeles, y no, casi que no alcanzo y me ve el profeta. Tremendo. Niveles de sensibilidad espiritual, Dios me dice que va a traer. Niveles de sensibilidad espiritual, diga sensibilidad. Y usted va a decir, wow, aquí está el ángel. Sensibilidad espiritual. Dios está corriendo el velo, pastor. Profeta, Dios está corriendo el velo. Han habido velos y Dios le está corriendo. Para que veamos más allá del sol, más allá del sol. Usted va a entrar en algo, hermano, que usted va a estar con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Y usted va a decir, pero ¿qué es lo que estoy viendo? Mi cabeza, ¿qué le pasa? Y viendo cosas espirituales. Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos a este hombre. ¿En qué nivel de altar andaba Eliseo? Para que vea que más son los que están con nosotros que los que vienen en contra. Y Dios le contestó la oración al profeta, y el siervo del profeta empezó a ver carros de fuego, su gente de ejércitos celestiales. Viene el tiempo en que el reino se va a abrir a los hijos de esta generación. Gloria al Señor. Diga conmigo, es tiempo de ver la visión. ¿Sabe qué pasa cuando usted entra en un nuevo nivel?
en cuanto al altar de la visión, que usted mismo, al encontrarse en esa dimensión, usted va a cambiar, va a ser transformado por la visión. Pero Isaías nunca fue igual. Y aquello que usted creía, pensaba, hacía, se permitía, ya no va a ser igual. Y usted, si andaba así, hermano, se va a levantar. Y va a sentir y va a saber que algo está pasando. Es más, su entorno va a ser sacudido. Ya cuando la gente lo vea, se van a hacer un lado, se van a arrinconar y decir, ¿qué está pasando? Los espíritus, hermano, en las personas, a causa de esa dimensión, a causa de ese propósito. Diga conmigo, altares angelicales. Que el altar tiene que ver con gobierno, hermano. El altar tiene que ver con autoridad. Mire que esto es de lo mismo que vino el Señor hablando de anoche, porque estaba tratando con cosas terrenales en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya debemos dejar de ser niños fluctuantes, para que maduremos en el Espíritu. ¿Para qué más? Para que entremos en las visiones de Dios, porque el Señor está por llamarnos, ven acá. Yo no sé, pero yo digo esto y siento como que alguien está dormido y su espíritu sale. Como una persona dentro de la persona sale. ¿A cuánto el Señor nos va a decir, ven acá? Y usted va a llegar con un mensaje celestial. Iglesia, vengo a hablarle lo que se me acabó de mostrar. Estuve con mi papá arriba. Es verdad que hay calles de oro. Usted no anhela eso. Yo le estoy diciendo al Señor, llévame para allá. Yo quiero traerle un mensaje a esta generación. Estuve con Jesús. Vi los ángeles. Tengo instrucciones directamente de arriba. Vaya confiando eso. Que eso Dios lo agendó ya para nosotros. ¡Aleluya! Y se le van a mostrar cosas y va a encontrarse con gente en el espíritu que después las va a ver físicamente. Y todo va a ser a otro nivel. Diga conmigo, a otro nivel. Entonces, hermano, el altar de la visión es el altar donde se dimensiona nuestro espíritu. ¿Por qué el Señor nos tiene que mostrar? Porque sin ver, escuche lo que le voy a decir, no podemos ver. Y ver tiene que ver con entendimiento, con saber, reconocer, interpretar lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Tranquilo que el Señor le va a aclarar esto. Porque hay cosas que hoy se sueltan acá que solo el Espíritu le puede hacer entender. Que es lo que está diciendo él mismo a través de mi boca. Un ángel hoy venía con un estandarte, qué poderoso. Y aquí al lado ángeles abriendo una calle para recibir al rey. Usted sabe el privilegio que tenemos nosotros, que el mismo Rey de Gloria nos visitó. Y no quiere decir que no está acá, pero directamente él vino para escuchar. Eso es grandioso. Ese es un nivel en la gloria. El altar de la visión. ¿Qué ves, Jeremías? Dígale a su hermano, ¿qué ves, Jeremías? Diga, ¿qué ves, Jeremías? ¿Sabe cómo Habacuc encontró la respuesta a su crisis? Diga conmigo, viendo. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, la tierra se llenó de su alabanza y rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder? ¿Qué ve Jeremías? Dígalo otra vez. Y Jeremías dice, una vara de almendro. Diga conmigo, llegó el tiempo del apresuramiento de la palabra. ¿Usted no le da gozo eso? Hoy yo le doy honra y gloria a Dios por dos cosas que me dijo Dios a través de la profeta. Una, pues, confirmación de lo que la Biblia dice, pero la segunda me dejó listo. Yo no necesitaba sino esa palabra, yo no necesitaba más. O sea, usted no sabe lo que hizo Dios con esa palabra. Porque hay momentos en que uno se cuestiona. Yo sé que a todos nos pasa.
Señor, yo oigo esto, tú me dices esto, yo mismo hablo esto, pero ¿y qué es de eso? ¿Por qué no lo veo? Vienen momentos de batalla y hasta de aflicción. No he hecho la tarea bien, estoy mal, no he entendido qué hay que hacer, hay que ayunar, hay que orar, o no les pasa. Pero cuando el Señor le dice a uno qué es lo que pasa y que no se preocupe y que está hecho y que espere, uno dice, no, pues ya. Hermana, eso me trae una bendición muy grande. De verdad que le doy la gloria a Dios por su vida, porque Dios sabe el conflicto en el que yo estaba todos estos días. Porque a veces uno dice, ¿será que Dios sí me está hablando? ¿Será que Dios sí me habló? Y resulta que todo tiene que ver, hermano, con algo que Dios necesita decir. Diga conmigo, la visión se aclara cuando la voz llega. Dios me dice algo más. Voy a ser más sensible a la iglesia, a mi voz. Esos pensamientos que usted a veces piensa que son suyos, muchas veces no son suyos, son de Dios. Tiene que empezar a confirmar de dónde vienen los pensamientos, porque a ese nivel, hermano, de que usted interprete y entienda, entonces Dios le va a seguir hablando más. Yo no puedo vivir sin la voz de Dios. Yo digo que vivir sin la voz de Dios es vivir sin la brújula. Para mí, yo me siento perdido cuando Dios no me habla, porque así Dios me ha venido formando. Amén. ¿Dan gloria a Dios? Sí, gloria a Dios. Es el tiempo de la revelación, del mover y el propósito de los ángeles para la iglesia. Aleluya. Y esto es muy profundo. Yo solo estoy tocando unos punticos que el Espíritu Santo me da. Solo el Señor para darnos entendimiento y provocar que desarrollemos esa dimensión en cuanto al altar. ¿Por qué altar, hermano? Diga conmigo, todo tiene que ver con la presencia de Dios. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Todo tiene que ver con el plan eterno de Dios, y todo proviene de un altar. Amén. Todo proviene de un altar. El secreto que muchos, yo no le voy a cobrar los millones que vale eso, y usted no alcanza a pagar ni yo por eso, pero le voy a decir el secreto es cada día edificar un altar. Amén. Ese es todo el secreto. ¿Por qué? Porque usted no puede trascender en el reino espiritual sin edificar un altar. Porque usted no puede alcanzar en el reino sin edificar un altar. Ahora, esto es poderoso, porque usted no puede ver en la dimensión de lo natural lo que usted no conquiste en el reino espiritual. Amén. Hay gente que se quedará esperando toda la vida, porque no se convierte en un sacrificio. O sea, ¿qué tanto usted puede bajar de arriba? Primero, lo que se le ha sido entregado, porque ha sido llamado. Ven y te mostraré. Pero segundo, hermano, porque usted ha levantado un altar. Y tercero, porque usted se ha sacrificado en el altar. Y cuarto, hermano, porque se le ha abierto la dimensión del Espíritu. Hay gente aquí que dormida va a ver, hay gente que despierta va a ver, hay gente que caminando va a ver. Se metió una gloria que no sé ni cómo explicar eso. Viendo visiones de Dios. De repente usted va a mirar al frente de la carretera y hay un ángel que le dice, y cuando voltea a mirar, ¿qué pasó? ¡Pum! Pasó un carro, el diablo tenía dice, uy, le hubiera dado un paso, y ya no vio las dimensiones. Yo estoy hablando de algo que está pesado, pero es así, es así, es así. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Altares celestiales. ¿Sabe? La falta de entendimiento a veces nos deja aquí y el diablo gana territorio, aquí en la tierra. Cada vez, hermano, que usted empieza a hablar en lenguas,
usted está trascendiendo en el reino de Dios. Cada vez que usted alaba, usted está danzando en el mundo del reino del Espíritu. Cada vez, hermano, que usted sirve al reino, en el reino están facturando a su favor. Cada vez que usted levanta el altar generacional, arriba le están haciendo una cuenta, porque Dios no es deudor de nadie. Cada vez que usted hace algo en el secreto, paga un precio de oración y ayuno, en el reino se está dimensionando una provisión generacional. Por eso es que si usted ora por los hijos, Dios los guarda. Eso viene de arriba. Hay una copa que es la copa de las oraciones de los santos. Está en Apocalipsis. Y cuando es el tiempo, Dios hace esto. Respuesta para la tierra. Yo creo que hay algunos que ya le dijeron respuesta para la tierra. Es incienso. Sube, pero es incienso baja. Con respuestas. ¿Quiénes las traen? Vi una escalera que del cielo unía la tierra, de la tierra al cielo, y por ahí bajaban y subían ángeles. Escuche lo que le voy a decir. Dios le dijo a Natanael, te maravillas, te asombras porque te dije, debajo de la higuera te vi. Diga conmigo, cobertura. Diga cobertura. Pero ahora yo te voy a meter dentro de mi cobertura. Y le dijo, pero de aquí en adelante, Natanael, verás los cielos abiertos. Alguien diga amén conmigo. Amén. Y a los ángeles venir y bajar y subir sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabe qué le dijo a Natanael el Señor? Que su promoción había llegado y que por causa de su integridad, ¿qué le dijo Jesús a Natanael? He aquí un verdadero israelita en el cual no haya engaño, por causa de su integridad. Alguien dice, por causa de tu integridad, dice el Señor, te voy a llevar a la conexión con los ángeles. Vas a empezar a ver subir y bajar ángeles. Cuando usted vea al ángel con la bandeja y el tesoro, pegue un brinco, hermano, porque llegó el tiempo de la bendición. Y allá todo es de oro, diamantes, esmeraldas. Yo escuché a alguien decir que hay ángeles de oro, imagínense. Yo imaginaba un ángel de oro, provisión celestial, bendición eterna. Entonces Dios va a devolver, hermano. Este es el tiempo de la cosecha para algunos, y este es el tiempo de la dimensión del Espíritu. Subimos más alto, nos quedamos ahí. Yo creo que vamos a subir un escalón más y hasta ahí. Diga conmigo, el altar de la presencia. ¿Sabe qué hacían los profetas? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y a veces nosotros decimos, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero decir eso tiene que ver, porque ese es un nivel de intimidad. Y ese es un nivel de conocimiento experiencial. ¿Aló? Vive Jehová. Diga conocimiento experiencial. Anhele eso, hermano. No anhele venir solo al culto para sentir, para gozarse. Anhele tener una vida experiencial continua. Dios quiere eso. Conocimiento experiencial. Eso es lo que nos hace ser lo que ya fuimos hechos desde la eternidad de Dios. Amén. ¿De qué hablo? De la presencia. Mi presencia irá contigo, Moisés, y te daré descanso. Dios no le dijo mi presencia va con el pueblo. ¿Sí se da cuenta? Moisés y la presencia de Dios. Y por causa de Moisés y la presencia de Dios, Dios tenía misericordia del pueblo. Porque como Moisés iba a la presencia, ¿quién era el que iba en el descanso? ¿El pueblo o Moisés? El pueblo nunca entró en el reposo. Mire lo que dice la Biblia. Porque el altar de la presencia, todo tiene niveles, hermano. Nos lleva al reposo. Se lo hago ver a través de un profeta. Quiere que lo muestre. Elías, en sus últimos meses de vida, en su último, ya para salir de la tierra. Si soy profeta de Jehová, estaba por allá subido en la montaña. 50 soldados, oiga, pero para agarrar un hombre mandan 50 soldados armados. ¿Y qué armamento tenía Elías? Y un capitán.
varón de Dios, el rey lo manda a llamar, bájese rápido, hermano, porque tiene que presentarse ante el rey, que soy profeta de Dios. ¿En qué nivel se subió ese hombre? Estaba en la presencia. Que descienda fuego. Claro que usted va a decir que descienda fuego para un avivamiento, no para que lo consuma, ¿no? Hermanos, ¿y para qué fue? Se los consumió, y otros 50 volvieron con la misma terquedad y soy profeta de él. Le estaba huyendo a Jezabel, ¿cierto? Se quería morir. Ángeles lo alimentaron, yo no sé qué le dieron, pero 40 días y noches hasta llegar a la cueva donde llegó. ¿Usted quiere comer de él? Amén. Yo siento que hay ángeles que trajeron alimento hoy. Amén. Y ese alimento, hermano, no hay otro como ese en la tierra. ¿Cómo se sostiene uno? 2 veces le dieron, necesitaba doble porción. Estaba tan agotado, tan cansado que se quería morir. Quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y Dios no le habla a alguien así, Dios lo trata, lo fortalece y después en la cueva le habla. Y allá en la cueva empezó a haber terremotos, empezó a haber dimensiones poderosas, la tierra temblaba, las piedras se partían, pero dice, pasaba el Señor, pero no estaba ahí. ¿Cómo así que pasa y no está? Diga conmigo, presente. Porque una cosa es lo que Dios manifiesta, otra cosa es lo que Dios es. Y llegó un silbido apacible, y ahí sí estaba Jehová. Después de ese silbido apacible fue cuando Elías se sentó en la cima y solo decía, así soy profeta de Jehová. Ya había dado juicio contra Jezabel. Diga, el nivel de la presencia es el nivel de la máxima autoridad y del máximo gobierno. Hay niveles de guerra, hermano. Pero le voy a decir algo. La presencia de Dios. Mire, así, hermano, donde está la presencia de Dios no puede haber otra presencia. Escuche eso. Y la guerra espiritual es una guerra de altares. ¿Cómo le parece? Eso es tremendo porque hay niveles de jerarquía diabólica, hay niveles de brujería, hay niveles de hechicería. En Haití, eso es cosa terrible. Yo tuve una iglesia en Dominicana Africana, una iglesia donde yo nunca había visto eso. Se explotó el bombillo, hermano. Estaba con la pastora, se explotó un bombillo. Y literalmente eso estaba encendido en llamas y no ver. Yo dije, se va a formar un incendio para ¡pam! Y le dice la pastora, se reventó ese demonio que estaba por tanto tiempo. Yo dije, ¿cómo así, pastora? Digo, aquí los predicadores venían y se quedaban mudos. El solar de República Dominicana, por decirlo así, es Haití. Una brujería de alto nivel. Diga, guerra de altares. Dios por su gracia no permitió que me quedara mudo allá. El que tuvo que salir lo otro. Guerra de altares. Pero cuando la presencia está, se cumple lo que dice la palabra, estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Entienden? Siento algo tremendo acá. Moisés, mi presencia va contigo y te daré descanso. Miren cómo terminó los días de Elías. El tercer escuadrón de soldados, de 50 en 50, ya iban 100 chamuscados, hermano. Llegó con el capitán y ese capitán le pidió misericordia. Yo me imagino cómo le rogó. Y yo creo que todos los soldados se postraron ahí. No nos consuma, profeta. Ten misericordia en nosotros. Sí, dígale a Dios que lo deje ir porque sé que aquí no salimos vivos si Dios no le da permiso. Eso lo digo yo, no, pero ¿qué pasaría? Y el Señor le dijo, ahora sí baja. Váyase y preséntese ante acá. Diga presencia. ¿Cuántos quieren ese nivel?
Escuche, ese es el nivel con el que el Espíritu se va a mover en esta generación. El nivel de la presencia. Porque es el nivel de la iglesia que el Señor quiere levantar. Pero eso tiene un costo alto, hermano. Porque hay que estar dispuesto a morir por una generación. Moisés, Dios le dice, quítate de en medio de ese pueblo porque lo voy a destruir. Y te voy a dar un pueblo mejor. Ay, hermano, qué buena noticia. Imagínense, Moisés hasta acá de problemas. Y Dios le dice, hágase a un lado, mijito, que hasta esa gente va a venir a la tierra y me lo va a tragar. Y Moisés dice, no, Señor. ¿Qué van a decir los pueblos que usted no fue capaz de cumplir la palabra? Si los va a quitar a ellos, quitan a mí también. Y dijo el Señor, no, yo no tengo problemas con usted, yo soy un Dios justo, santo. Yo tengo problemas con el pueblo. Y por esa acción, porque estaba en un nivel tan fuerte en el espíritu Moisés, que cambió el hermano aún lo que el Señor había determinado hacer. Y ahí donde vino la palabra, mi ángel va a ir contigo. Y yo, no, pero Señor, yo no quiero ángeles ahorita aquí. Yo quiero al Dios de los ángeles. Eso fue lo que le dijo. ¿Sí o no? Voy a enviar tus ángeles porque si yo sigo en medio de ese pueblo lo voy a terminar consumiendo. Y Dios dijo, listo, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y luego Moisés dijo, espere, vamos un poquito más allá, muéstrame tu gloria. Y hay otro mensaje ahí. Porque si Moisés manifestó todo el Dios lo que manifestó y que conocemos por la palabra, ¿qué quiere decir entonces muéstrame tu gloria? Y Dios le mostró su gloria. Recuerden que lo escondió en la peña. Amén. Entonces, la presencia nos conecta con la gloria. La presencia es la antesala a la gloria. Primero fue la presencia, luego la gloria. Escúchese el nivel de los hijos de este tiempo postrero. Aleluya. Aquí está el Señor, amados. Qué bueno es Dios. Hay cosas que Dios te va a mostrar en lo secreto. ¿Sabe? Yo veo en esta hora, hermano, estoy viendo muchas cosas. Una Biblia abierta y bota mucha luz. ¿Sabe? Esa luz es la verdad revelada que está ahí. Usted quiere tener el libro, religiosamente andar con el libro. Usted quiere estudiar el libro o quiere que la luz de la revelación que está ahí lo ilumine. Usted quiere mostrarse como alguien que tiene la palabra porque carga el libro o quiere revelar la palabra a través de su vida. Yo sé que usted está entendiendo. Mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, cuando la palabra, hermano, se transforma en esa sustancia, en esa carne, como Cristo se hizo carne, y se revela en nuestro espíritu, usted empieza a caminar en ese nivel de la voz de Dios. Usted se da cuenta que muchos enseñan, y la palabra dice, y hay que volver a la palabra, y usted no se separe de la palabra, y tenga dichos de la palabra, y grábese la palabra, al menos un versículo en la semana. Y yo encuentro mucha gente que sabe muchos versículos, pero yo no encuentro la vida experiencial ni la vida espiritual en esa persona. Se puede agarrar 1000 versículos y decírselos al diablo de frente desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el diablo lo que le va a decir, ¿y dónde está posicionado en esa palabra? Diga conmigo, el altar. Tiene que ver con posición. No es lo que usted dice, es desde la posición en la cual usted está que le da a usted autoridad para decir lo que la Biblia dice. Usted puede decir, escrito está.
Pero escrito está en dónde. Tiene que estar escrito en su espíritu. Ser parte de su naturaleza espiritual. Hermano, si la palabra no hace parte de nuestra naturaleza oído espiritual, nosotros solo tenemos un conocimiento bíblico. Voy a decir algo que me hace. Yo creo que pasa, hermano. El diablo se sienta al lado de algún evangélico, le echa el brazo y le dice: vamos a estudiar la Biblia. Pero venga, yo la voy a interpretar y no sé por qué yo creo que eso pasa en el espíritu, hermano, con el diablo está estudiando la Biblia con evangélicos, porque ni les hace nada y hasta hereje se vuelven. ¿Y de dónde viene ese espíritu? Con la palabra. Pero cuando esa palabra lo ilumina a usted, como estoy viendo en el espíritu, y ese altar se vivifica dentro de usted, por ahí no aparece el diablo, hermano. Por eso yo digo que hay gente que va a hablar sin hablar y va a hacer sin hacer, porque la presencia no depende de ti. Por eso es el nivel de la gloria. La presencia no depende de usted, hermano. La presencia es la soberanía de Dios. La presencia no depende de cuánta teología usted tenga, ni en qué instituto usted esté, ni qué doctorado tenga, porque ella es Dios y Dios es Dios. La presencia usted no la puede estudiar, ella se le revela. Hay mucha gente estudiando a Dios. Yo no sé cómo voy a estudiar. No, Dios, ven y te mostraré. Él toma la iniciativa y te llevaré. La plataforma para estos tiempos, hermano, es Dios trayéndonos a su presencia. A veces nosotros decimos: voy a buscar a Dios. Usted cree que usted está buscando a Dios porque usted quiso. Dios tomó la iniciativa en su corazón. Voy a ayunar. Usted cree que usted va a ayunar porque usted, el Espíritu siempre toma la iniciativa. Es Él, hermano. Presencia, diga conmigo presencia. Diga conmigo presencia. ¿Sabe qué va a pasar con la presencia, pastora César? Que usted va a estar aquí sentada y el Espíritu le va a decir: viene fulano, dígale esto y esto y esto. Y con eso se va a arreglar el chico. A mí me impacta de Jesús que la gente lo alababa, muchos discípulos andaban con él, porque después se fueron. La Biblia dice que muchos discípulos volvieron atrás, y discípulos es alguien que está siguiendo a otro y lo está escuchando y está recibiendo, entre comillas. Hasta los 12 Jesús les dijo: ustedes si quieren ir, vayan. Pero la Biblia a mí me dice que Jesús no se fiaba de ninguno, porque Él conocía los corazones. ¿Sabe de qué me habla? Discernimiento de los altares. Anote eso. Dios va a traer un discernimiento de los altares. Y Dios va a empezar a escoger la plataforma de sacerdotes, de ministros que van a acompañar la visión, porque Él va a discernir los altares. Ya voy a terminar. Mira, hermano, que yo conocí una satanista, una joven, había hecho hasta el séptimo nivel de consagración al diablo, y me dijo: profeta, nosotros los satánicos sabemos quién está en el espíritu y quién no, y sabemos cuando se sube un hombre de Dios al altar y cuando está mal. Y yo estaba en una campaña en un pueblo y me dijo: allá es cierto que fue una muchacha así, le dije: sí. Yo la llamé y se la alborotó el diablo y la agarraron como entre 5 y le dio risa. Dijo: esa muchacha es una satanista. Y le dije: no vaya a ese lugar porque le va a ir mal. Y le fue mal por el espíritu. Vino a dañar la fiesta del Señor donde estaba este predicador, pero le fue mal. ¿Está entendiendo lo que estamos en? Guerra de altares. Por eso llegan brujos y desbaratan hasta la alabanza, dañan los equipos, destruyen todo. Porque hay algo que le falta a la iglesia, un nivel para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor.